La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos nuestro análisis en este fin de semana, todo lo relacionado con el manejo de la Reserva Federal. En los medios económicos de Estados Unidos se ha venido trabajando, por lo menos proyectando la posibilidad de que 75 puntos será la próxima subida de tasas de la Reserva Federal. Eso quiere decir que naturalmente aún no se ha controlado la inflación, según el enfoque que le ha venido dando Jeremy Powell a este manejo monetario en los Estados Unidos. Entonces, con clarísimas repercusiones, porque naturalmente, como lo hemos analizado en varios programas, dijéramos, las causas no están ahí en los problemas monetarios, las causas están en los problemas reales de la producción. La oferta de producción de bienes y servicios, de materias primas, la logística internacional no responde al mundo en este momento. Entonces, la guerra Ucrania-Rusia, la tensión comercial que se presenta de China y Estados Unidos, y pues obviamente lo mismo con China, Rusia y Estados Unidos, eso ha generado estas, digamos, las verdaderas causas, este incremento en el 40% en el caso de Colombia del precio de la energía, el precio de los combustibles, en fin, esas son las verdaderas causas de la inflación, y controlarlas desde el punto de vista monetario no es realmente el punto más objetivo, o sea, no se está realmente atacando el problema de raíz, de causas, sino se están atacando los efectos. Pero bueno, esas son las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y respetabilísimas. Uno puede desde el punto de vista teórico no compartirlas, pero desde el punto de vista práctico se están tomando en todos los países, en todos los bancos centrales del mundo, se están tomando decisiones parecidas, pero se están registrando lo mismo, incrementos de precios en todos los bienes y servicios, especialmente todo lo que tiene que ver con la canasta energética. Entonces, ese es, digamos, el panorama que vemos este fin de semana, y que pues la Reserva Federal lo anuncia básicamente que puede ser la subida 0,75. En ese caso, comentémosle a nuestra audiencia, Alejandro, si está la tasa de interés de los Estados Unidos de 2,5, la tasa de referencia, porque hay tres tasas fundamentales: la tasa de captación, o sea, la tasa de referencia, la tasa de intermediación, la que ganan los bancos aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, por prestar sus servicios. Naturalmente, en un sistema de empresa privada, todo proyecto de privado tiene que tener una rentabilidad, desde luego. Entonces los bancos tienen una utilidad, una rentabilidad, y esa se llama la tasa de intermediación. Y la tasa de colocación, básicamente, que es la tasa a la cual le prestan a los usuarios de crédito en Colombia, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Esas tres tasas de interés, básicamente, que inclusive el mismo John Maynard Keynes no alcanzó a determinar, a identificarlas muy bien. Keynes identificó solamente dos tasas de interés. En los desarrollos post-keynesianos se ha venido estableciendo que están esas tres tasas de interés fundamentales: captación, intermediación, colocación, y una cuarta que es la tasa de usura, que establece el promedio y lo certifica la superintendencia, en el caso colombiano, la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la tasa máxima a la cual se puede prestar en el país por el sector privado, por el sector público, en fin, excepto el gota a gota, aquí siendo pragmáticos y ya en la microeconomía. El gota a gota que existe en los sectores comerciales marginados de la ciudad, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, que es este sistema en muchos casos de lavado de activos que se presenta y que obviamente se cobra de manera exorbitante y que quiebra a muchos comercios, porque naturalmente son recursos que es imposible retribuir a esas altísimas tasas de interés. Entonces, si se tiene en cuenta 0,75, el incremento de la tasa de interés, 2,25, que está la tasa en la Reserva Federal en los Estados Unidos, 2,50, estaríamos subiendo a 3,25, 2,50 en este momento la tasa de interés de la Reserva Federal. Si subimos 75 puntos, estaríamos pasando a 3,25. Es una tasa importante, una tasa que además se vuelve atractiva para el mercado de capitales latinoamericano. ¿Cómo ve ese panorama, Alejandro, esta semana? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena, y nuestro ingeniero de sonido Luis Daza, doctor también José Gregorio Hernández Galindo. Director general, estamos mirando precisamente las reservas, las tasas de los bancos centrales del mundo, de los más importantes. Comencemos con la Reserva Federal. Recordemos que
su presidente de turno es Jerome Powell. Sí se está viendo que los analistas de mercado, y Jerome Powell ya lo dijo, que espera seguir subiendo tasas, esto para frenar la inflación. Recordemos que la inflación de los Estados Unidos superó el 9% y ya bajó del 9%, está en el 8.5%. Estamos mirando que la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene su tasa en el 2.50%. Entonces, si se suben 75 puntos básicos, llegaría a tocar los 3.25%. Muchos en el planeta que están viendo que va a tocar hacer competencia de tasas, porque Banco Central, que no empieza también a subir su tasa, obviamente recordemos que a nivel global la moneda por transabilidad por excelencia número 1 es el dólar y por reservas también es el dólar. Entonces obviamente nos toca competir con algo y nos tocaría competir precisamente para generar una renta o ganancia. Esto dentro de los capitales golondrina o dentro de muchos capitales, si se mantiene durante mucho tiempo, pues podríamos también estar creando un negocio financiero que es atractivo. El Banco Central Europeo subió su tasa 75 puntos básicos, recordemos que estaba en el 0.50 y llegó ya al 1.25. Recordemos que subió 75 puntos básicos. En el caso del Reino Unido, su tasa está en el 1.75%, Suiza menos 0.25%, Banco Central de Canadá 3.25%, Australia 2.35%, Nueva Zelanda 3%, Japón menos 0.10%, Rusia 8%, India 5.40%, China 3.65% y la tasa más alta de los países más desarrollados y con las economías más grandes, recordemos esto en el caso de Brasil, tiene su tasa, la subió al 13.75%. Es la tasa más alta dentro de las economías más grandes del mundo. Y hay una cosa, con el tema de la inflación hubo dos causas. Primero, el parar producción en pandemia. Para muchos países, o unos más que otros, les genera un problema. No todos los países tienen graves problemas de inflación. Si vamos a mirar Japón y China, que son la segunda y la tercera economía del mundo por Producto Interno Bruto, por tamaño, volumen, miramos que su inflación es del 2.5, 2.6%. Entonces esto también tiene que ver con manejos de producción. Aunque China, el último trimestre, recordemos, que entró en un dato negativo de crecimiento. Y a nivel global vemos materias primas. Y con el tema de materias primas, recordemos por ejemplo, en el año 2008 el petróleo llegó a tocar casi los $150, pero jamás se presentó una inflación de este tipo en los Estados Unidos, ni en muchos países de la zona euro, ni en muchos países que son desarrollados. La inflación estaba tocando creo que máximos de 4 o 5, pero nunca llegó a las escandalosas cifras de pasar más del 9%. Es que lo que agravó también el problema es, uno, la para de producción y por otro lado también la emisión de dinero sin estar respaldada por un aparato productivo, que eso es lo que pasa cuando hay desbalance entre masa monetaria y bienes de intercambio, porque recordemos que el dinero pues sirve, uno, para guardar precisamente las reservas de capital, las reservas de trabajo, las reservas de transabilidad y por otro lado pues también sirve es para el intercambio de los bienes comerciales a nivel global. Recordemos que obviamente con las sanciones, la verdad la política de Joe Biden está dejando poco que desear, porque por un lado ayuda a incrementar inflación y por otro lado al sancionar a Rusia y a otros países con el tema SWIFT y con el tema del dólar, pues ¿qué están haciendo estos? Que empiezan a usar monedas como el yuan, como el rublo y como otras, cuando el gran perdedor es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a futuro la tendencia que se puede estar viendo es que con estas sanciones muchos países, por ejemplo como el grupo BRICS, ya están pensando en tener o una moneda común o estar transando en sus monedas nacionales. Entonces precisamente estos son los temas que toca analizar bien en política para no generar un problema económico mayor. Porque estos problemas que tenemos acá en estos momentos son por decisiones malas que se han tomado. Eso no es porque pasó una cosa, porque es que ante lo que sucede se toman decisiones buenas o malas y ahí tenemos el resultado. Como lo decía, hay países que no tienen problemas graves de inflación, como China y Japón, Arabia Saudita y otros. Hay otros que sí tienen graves problemas de inflación. Si vamos a revisar
Inflación, por ejemplo, países europeos. Miramos, Unión Europea tiene una inflación del 9.8%. Pero también, ¿por qué? Por malas políticas. ¿Cómo es que si Rusia es el gran proveedor de materias primas de la zona euro, por qué Alemania, haciendo caso a los dictados de Joe Biden, se pone a sancionar a Rusia cerrando el Nord Stream 2, que es un oleoducto, un gasoducto que viene por el mar Báltico y que quería precisamente proveer de gas a Alemania y desde Alemania a también gran parte de la zona euro? Ellos sancionaron esto cuando ellos son los directamente perjudicados. Recordemos que Alemania, también como China, es un gran transformador de materias primas, tiene mucha industria, depende de estos energéticos que son esenciales. Entonces, las malas decisiones en política son las que generan un deterioro en el mercado y en la realidad socioeconómica del país. Miramos otro país de la zona euro con gran inflación. España 10.4%, Bélgica 9.94%, Reino Unido 10.1%. Recordemos que la zona euro, el promedio está en 9.1%. En el caso de Portugal, 9%, Alemania 7.9%. Países que tienen una baja inflación en la zona euro. Miramos, aunque no hace parte del pacto de la zona, pero es un país que queda dentro de Europa, es Suiza. Tiene una inflación del 3.5%. Son muy organizados en sus finanzas. Y otro país de los que tiene baja inflación es un país muy pequeño, que es una central financiera importante, que es Liechtenstein, con una inflación del 2.5%. Sí, básicamente Chile, por ejemplo, tiene una inflación del 6% y se prevé que entre en recesión. El pronóstico de crecimiento de Chile es 1,75, entre 1,75 y 2,25 el crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2022. Es muy por debajo del crecimiento que ha venido proyectando Colombia para este año. Pero básicamente ahora más adelante estaremos haciendo un análisis más detallado de Chile desde el punto de vista político, qué ha pasado allí, porque allí pues se pierde el plebiscito de la reforma a la Constitución. Algunos analistas piensan que es el efecto precisamente de no haber aprobado una nueva Constitución, a dar un viraje básicamente a la nueva ordenamiento jurídico del país, pero no, básicamente también, como todos los países en el mundo, ha sido golpeada por esta situación económica global, mundial, en la restricción de los altos precios de las materias primas. Pues obviamente Chile no es un gran productor de petróleo ni de gas, es productor de cobre, pero también ha tenido altibajos en los precios del cobre a nivel del mercado internacional, y esto ha incidido básicamente para que Chile no tenga en este momento también un comportamiento pues positivo, o sea, con un incremento de la producción y un Producto Interno mucho más elevado. Entonces, una inflación de Chile del 6%, pues está por lo menos por debajo de Colombia, pero de todas maneras sigue siendo una inflación que es preocupante. Perdón, ¿hablamos de crecimiento o de inflación? Inflación 6%, crecimiento está entre el 1,75 y el 2,25. Es lo proyectado para Chile del 2022. Ah, lo proyectado. Entonces, sí, lo proyectado. Porque mire que yo aquí tengo las cifras tiempo real. Sí, adelante. La inflación de Chile es el 14.1%, la última registrada, ¿no? 14.1%. Sí. En el caso de Colombia, vemos la inflación en el 10.84%. Estos son los últimos datos registrados. En caso de otros países grandes en América, miramos, por ejemplo, Ecuador, 3.77%, el último dato de inflación. Caso de Bolivia, es el mejor de Sudamérica, 2.04%. Entonces, sí se dan cuenta que también es un beneficio tener una economía dolarizada, siempre y cuando obviamente se maneje un buen balance comercial y unas buenas finanzas públicas. Recordemos, Bolivia 2.04%, el anterior de Bolivia era 1.79%. Panamá es el segundo de América, 3.51%, el anterior estaba en 5.2%, la bajaron a 3.51%, o sea, el ministro de Finanzas, de Hacienda en Panamá tiene una buena política. Y recordemos que pues no tienen Banco Central, ¿no? Ellos también están dolarizados junto con Ecuador y otros países. Miramos, por ejemplo, Trinidad y Tobago, 4.9%.
Recordemos también países, Canadá 7.6%, recordemos que Canadá es una economía desarrollada, hace parte del grupo del G7, que son los países más industrializados del mundo. Perú 8.41%. Los que más tienen inflación en Sudamérica, Argentina 71% de inflación, último dato registrado. Venezuela 100.37%, 137%. En el caso, recordábamos de Chile, 14.1%. Costa Rica, que era un país muy ordenado en esto, tiene una inflación del 12.13%. Sí, Jimena, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico. Pues, me preocupa mucho la situación que está viviendo California allá en los Estados Unidos, porque las altas temperaturas han generado unos problemas de suministro de energía y que hay un riesgo altísimo de una desconexión. O sea, podría quedar una buena parte de California sin servicio de energía. ¿Eso es inminente o es solamente una posibilidad, Jimena? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo de trabajo. Pues les cuento que en este momento, siendo la 1:24, estamos a 34 grados. En este momento estamos en alerta flex. Eso, como usted lo acaba de mencionar, quiere decir que tenemos que, en lo posible, ahorrar energía, reduciendo tensión en la red eléctrica, porque de lo contrario vamos a tener apagones. Y de hecho el fin de semana pasado en mi casa tuvimos 2 apagones por estar utilizando necesariamente el aire acondicionado. Entonces recomiendo también ajustar el termostato a 78 grados y evitar cargar vehículos eléctricos. De lo contrario, pues seguirán tomando medidas, incluso en los colegios. Muchos papás no han enviado a los niños al colegio durante esta semana, que es la más alta que se ha presentado en todo el verano, y entiendo que desde 1921 no había un calor tan exagerado. Les contaba el año pasado por esta misma época que llegamos alrededor de 30, bueno, en grados acá era como 109. Este año, el fin de semana pasado, llegamos a 127. Entonces realmente los calores han sido terribles. Hay mucha alergia también por el tema del cambio climático, y les quería contar también que el precio de la energía desde luego empieza a preocupar a los californianos, porque pues ustedes saben que este es un tema también, al igual que la gasolina, fundamental. Entonces, bueno, otra cosa que ocurrió importante esta semana, de hecho fue el jueves pasado, unos hackers cogieron la línea, todas las redes de los colegios de Los Ángeles, y bloquearon las redes principales, y querían, pues la petición de ellos era que estaban pidiendo un dinero a cambio de acabar con el hackeo, a lo cual los colegios distritales decidieron suspender el servicio para profesores y para estudiantes. Esto duró más o menos 3 días, y esto en costos, pues es un costo supremamente alto, pero el colegio distrital del condado dijo que no se iba a prestar para este tipo de chantajes. Entonces, al día de hoy, todo el mundo profesores y estudiantes están nuevamente sacando las claves y restaurando el servicio, porque más o menos por 4 o 5 días no ha habido servicio de mail ni internet en los colegios públicos de este condado. Sí, es una situación compleja, y María Jimena, realmente se confirma estas hipótesis, porque hay eventos como el cambio climático que ya es imposible que un analista o una persona que haga proyecciones tendría que tener la bolita de cristal para definir que, por ejemplo, altas temperaturas van a afectar todo un sistema eléctrico de una zona del mundo, en este caso California. Entonces, eso rompe cualquier proceso de planeación, de estructuración de proyectos, de dinámica económica. Entonces, esos son los elementos que debemos entender. O sea, cómo buscar ese equilibrio, que el cambio climático no es una situación que va a suceder, está sucediendo. Y estamos, dijéramos, viviendo ya las consecuencias fuertes de temperaturas extremas de calor o grandes problemas de inundaciones. Entonces, ya no es una especulación que va a suceder dentro de muchos años, que tal vez
es una posibilidad, sino que lo estamos viviendo. ¿Cómo hacer compatibles las dos situaciones de no parar la producción de algunas actividades y desarrollar también unas políticas de prevención frente al cambio climático? Y mire que ¿Cómo ven ese panorama ya? Sí, y otro problema, bueno, bastante grandes son los incendios, porque obviamente por estas oladas de calor tan, pues, impresionantes, pues ha habido una cantidad de incendios acá en California. Todo el tiempo hemos escuché el Radford, escuché también, ¿cómo era que se llama? Bueno, ahora no lo recuerdo, Redford y se me pasó el nombre, pero bueno, sí, todo el tiempo son incendios porque no llueve hace mucho tiempo. Ahora, mirando las proyecciones de lo que dan los medios acá, dicen que más o menos esto empieza a mejorar ya por el cambio de estación que será el 22 de septiembre. Entonces ya para el 22 de septiembre estamos confiando en que ya este calor no sea el que hemos tenido que vivir, porque ya empieza el otoño y recordemos que el otoño termina hasta el 21 de diciembre. Al parecer va a haber una mejoría, incluso en algunas zonas de acá de Los Ángeles, como es en Torrance, hay un pronóstico de que el día de hoy va a haber un poquito de lluvia, pero realmente es muy seco el aire, el ambiente, porque pues tampoco llueve. Entonces, por ser un fenómeno natural también, como lo hemos dicho, pues imagínense lo súper seco, sin lloviznas, pues esto desde luego lo que ha hecho es que se altere un poco el ecosistema natural de este estado. Incluso en Texas tengo entendido que también esta semana ha estado por alrededor de los 38 grados también, con incendios en esa zona. Entonces, sí, esto no es un juego, esto realmente lo hemos visto acá. Y un tema también que ha aumentado mucho son las alergias, porque desde luego todo este cambio climático genera alergias y alergias nuevas, que de repente no se sabe cómo se van a llevar a cabo, por más que se tomen antialérgicos, pues hay nuevas variables de alergias que estarán en estudio. Yo soy una persona supremamente alérgica y esto ha sido para mí supremamente difícil de manejar, pero pues bueno, confiando en que sean unas 2 semanas más para este cambio de temporada, y que ojalá se normalice, como usted lo dice, doctor. Esa es una predicción, esperemos que se cumpla así. Hay algo que quería complementar ahí en el tema de California, que recordemos que California es uno de los estados con mayores impuestos, y esto a su vez obviamente genera problemas con el tema de los costos de la energía, sea eléctrica o sea energía fósil, ¿no? Estoy hablando de combustibles o de la energía que llega a los hogares. También hay, obviamente, pues estamos en tema de temporada de verano, ¿cierto, Jimena? Estamos precisamente, y como lo decía Jimena, obviamente terminamos el 22, y hay que recordar también que lo que pasa es que zonas como California y Texas tienen también parte de desierto, ¿no? Tienen unas partes que son desérticas. Y en el tema del calentamiento global también, no solo por el impacto del hombre, la Tierra también cumple ciclos. No sé si algunos se acuerdan que nosotros venimos de la era del hielo, ¿sí? De las heladas. Entonces se van cumpliendo ciclos, y esto de acuerdo también a la posición de la Tierra con respecto al universo. Entonces son de las cosas que también hay que explicar, porque obviamente toda la actividad humana de cualquier tipo de extracción genera impacto, y hasta las mismas energías limpias generan impacto en el ambiente. ¿Por qué lo digo? Muchos de estos materiales con los que se hacen estas tecnologías limpias son de extracción, también han sido contaminantes. Por ejemplo, miramos las baterías tienen un alto nivel de contaminación. Y hablando de esto, del clima y del ambiente y de la limpieza, Estados Unidos, miramos que la última semana hizo pruebas de misiles de largo alcance. Esto con temas de geopolítica, de una posible tensión a guerras. También está como queriendo sacar su poderío militar, y hizo unas pruebas de misiles hacia el Pacífico, y estos pues obviamente iban al mar, ¿no? Entonces, si hablamos de limpieza, si hablamos de políticas de gobierno, pues demos ejemplo desde las acciones, ¿no? Hay un recorderis que quería hacer sobre el tema de la inflación de los países con baja inflación en Asia, que son ejemplo. Miremos, por ejemplo, de los más grandes, Emiratos Árabes Unidos, su inflación es del 2.5%, la última actualizada. Taiwán 2.66%, China 2.7%,
Arabia Saudita 2.7. Vietnam, que es un gran productor de alimentos, que es una competencia de Colombia a nivel de café. Recordemos que Vietnam pasó a Colombia en el tema de producción de café a nivel de volumen. Tiene una inflación del 2.89%. Vietnam también es un ejemplo que hay que mostrar porque llevan más de 20 años en crecimiento continuo. Entonces, ¿por qué curiosamente estos países asiáticos son más ordenados y tienen unas finanzas públicas como mejor coordinadas? No solo por el tema de crecimiento, el tema de inflación, el tema de desarrollo económico. Recordemos, Vietnam 2.89%. En el caso de Bahrein, 3.9%. En el caso de Brunei, 3.8%. Malasia, 4.4%. Indonesia, 4.69%. Kuwait, uno de los grandes productores del Golfo Pérsico de petróleo y gas, 4.24%. Y el protagonista este año, por evento deportivo, Qatar, tiene una inflación del 4.98%. Perdón, les complemento aquí referente. Sí, la semana pasada se supo de una alianza muy importante acá entre la japonesa Honda y LG Energy Solutions. Ellos acordaron construir una planta, costará alrededor de $4.400 millones para fabricar baterías. Esta planta ayudará a suministrar baterías, sobre todo para sus vehículos eléctricos, y desde luego esta planta pues será de gran inversión en cuanto a trabajo, en cuanto a recursos, y arrancará a inicios del 2023. Y una noticia que se supo hace pues más o menos una hora es que el secretario de Estado Antony Blinken llegó este jueves a Kiev, a Ucrania. Pretende reunirse con el presidente Zelensky. Y esto dicen los medios ucranianos, medios de prensa, es que esto coincide con una ayuda militar nueva que le va a prestar Estados Unidos a Ucrania por alrededor de $675 millones. Siguen las ayudas y entiendo también que la OTAN está también próxima a enviarle ayuda a Ucrania. Y una noticia triste que les contaba la semana pasada sobre inmigración es que hoy se conocieron nuevos datos, pero esta vez de las personas que han fallecido, migrantes indocumentados. Hay un reporte realizado desde octubre del 2021 a la fecha, o sea, lo que va corrido del año, y son 750 migrantes muertos. La semana pasada les mencionaba los países principales y el que me faltaba era Nicaragua. Hay muchos inmigrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia. Como les contaba la semana pasada, ya no son tantos provenientes de México, sino desafortunadamente de pues, nuestra patria también, Colombia y Nicaragua. Ya se diversificó. Quería contarles noticias tristes, pero pues tenemos que contarles y que sigan, por favor, considerándolo los que no pueden venir por medios con su visa para trabajar. Sí, por medios legales. Que cruzar. Sí, es muy triste. A mí realmente me causa mucho dolor porque todos los días escuchamos acá muertes y sobre todo que dentro de estas 750 personas son niños también. Ayer precisamente vi en los medios y son niños de 3 años y muchas veces Jimena, una vienen pregunta. solos, ni siquiera vienen con los padres. ¿Cuál es la postura del presidente Biden con respecto a esto? Pues recordemos que uno de los compromisos de gobierno del presidente Biden era sobre todo que las personas que no tienen documentos que están en Estados Unidos era poderlos legalizar, o sea, que puedan tener su permiso legal de trabajo acá en Estados Unidos. Y pues lo que se sabía antes de la llegada del presidente Joe Biden es que Trump tenía el acuerdo del artículo 42, pero ese específicamente aplica para personas mexicanas, para migrantes mexicanos. O sea, entonces, pero la pregunta exacta es que en este momento, como Jimena está hablando precisamente de que hay muertos en estas zonas de migración, ¿cuál es la política de Joe Biden ante esto que está sucediendo? O sea, ¿qué se ha visto? Mira, Jimena, un paréntesis. Un paréntesis pequeñito, o sea, lo de Joe Biden lo ha explicado en varios eventos internacionales, digamos, la estructura. No, pero la pregunta es clara en este momento, por eso se la hacía a Jimena, sí. que en este momento que está sucediendo esto,
con los Sí, migrantes. perfecto. ¿Cuál es la política Sí, de él? O sea, ¿cuál es la adelante, Jimena, acción? y después explicamos el tema estructural. Adelante, Jimena. Sí, no, reformar las políticas migratorias, ese es un compromiso y eso es lo que dice el presidente Joe Biden. Reformar las políticas migratorias. Ya. Perfecto. Pero el otro tema dijéramos, estructural es que si América Latina puede producir materias primas, transformarlas, generar valor agregado, hacer un fortalecimiento del mercado interno de cada uno de los países, pues no estaremos exportando gente al exterior, pues migrando, buscando posibilidades. Ese es uno de los temas, digamos, centrales de una nueva política de América Latina. Porque, digamos, los que se van de Colombia no es culpa del presidente Biden que les lleguen allá. Digamos, la estructura no Sí, permite que en Colombia estemos trabajando, pues obviamente para el pleno empleo. O sea, sería el ideal que la política general fuera de pleno empleo y naturalmente las personas cuando hay una economía bollante, crecimiento total, pues no tienen la necesidad de emigrar a ningún país, sea Europa o la Unión Europea, Estados Unidos. En el caso colombiano, pues ese es el drama que se está viendo independientemente del gobierno de turno. Le damos la bienvenida al profesor Orlando Goncalves. Muy buena tarde, porque estábamos hablando hace unos minutos de Chile, hablando de su crecimiento económico, de la inflación, que en algunas estadísticas está en el 12, otras 14%, pero es una inflación pues alta también en América Latina, y pues desde luego todo lo que tiene que ver con una posibilidad también de recesión económica. Pero el punto que me parece bien importante compartirlo con el profesor Orlando Goncalves hace referencia al tema del plebiscito, cómo se pierde este plebiscito, realmente no se socializó bien, qué pasó o definitivamente las aspiraciones de esa nueva constitución fueron más allá y fueron en beneficio de las minorías. Hay muchos elementos de juicio ahí en esa pérdida de las elecciones en el plebiscito. ¿Qué ha pasado en Chile en este último contienda electoral? Muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico, profesor Orlando Goncalves. Buenas tardes, Luis Alberto. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a María Jimena y por supuesto a Alejandro. Efectivamente, después de las protestas y del estallido social que vivieron en Chile en 2019, la clase política entendió que el país requería reformas y reformas grandes, profundas. Y eso llevó a que aprobaran un referéndum para ver si querían modificar la Constitución, y en 2020 el 80% de los chilenos y chilenas votaron a favor de reformar la Constitución. Luego fue electa la Asamblea Constituyente. Esta estuvo integrada en su mayoría por gente, digamos, afecta a las tendencias de izquierda, progresistas, gente que no venía del ámbito político, ciudadanos del común, pero bueno, son el constituyente primario, y comenzaron a redactar la Constitución, pero tuvieron un terrible enfoque, porque en 388 artículos metieron más de 100 derechos. No hay ninguna constitución en el mundo que tenga tantos derechos en su texto. Entonces, esta constitución, la manera de sacarla adelante fue que comenzaron a negociar, bueno, yo voto por tu artículo si tú votas por el mío. Y eso fue lo que hizo que la constitución se desvirtuara, y en vez de construir un texto constitucional que fuera el sueño de país que representara a todos los chilenos, donde estuvieran integrados todos los chilenos, terminó dividiendo al país. Y es por ello que el 62% de los chilenos terminaron rechazando este texto constitucional porque no los representaba, no los integraba y no los unía. Por eso el país terminó más dividido de lo que estaba antes. Los chilenos dijeron no a los extremismos, dijeron queremos cambio, pero no de esa manera como lo están planteando. Por lo tanto, hay un proceso político interesante. Había un acuerdo previo a la elección del domingo pasado, donde todos los partidos políticos habían dicho que si se rechazaba el texto constitucional propuesto, ellos se encargarían de generar las condiciones para redactar un nuevo texto constitucional que esta vez sí representara e incluyera a todos. Y bueno, ese es el proceso en el que está.
Sorprendentemente, Profesor, la centro izquierda votó en contra de este texto, pero y la derecha, por supuesto, también votó en contra, pero al pasar la elección, como la diferencia entre apruebo y rechazo fue de 25 puntos, algunos partidos ligados a la derecha comienzan a dudar si de verdad quieren jugar a hacer una nueva constitución o si por el contrario jugarán al desgaste de Gabriel Boric. Y esa es la parte donde están ahora los chilenos. profesor, una Alejandro, su pregunta. pregunta. Sí, una pregunta con respecto a eso, resumiendo y haciendo una conclusión. ¿Por qué perdió el referendo? Lo perdieron porque sencillamente hicieron un texto constitucional que complacía las solicitudes de individualidades y no representaba a la totalidad de los chilenos y de las chilenas. Era un texto O sea, que pero en sí generó que se le mucha puede, preocupación. pero en sí que Si me permite, sí, si me permite, era un texto que generaba mucha preocupación porque no se sabía a ciencia cierta, en primer lugar, cómo implementar más de 100 derechos y en segundo lugar, cómo operativizar y cómo financiar todos esos derechos que estaban exigiendo en ese texto. o sea, pero algo para que la gente lo entienda de una forma más clara. O sea, por qué perdió el referendo? ¿Por qué, qué hay que saber en eso? Que porque la gente no se sintió representada. ¿Qué en sí, qué fue lo fundamental para que se hubiera perdido este referendo por parte del gobierno? Varios elementos. El Más, primero, una pésima comunicación por parte del gobierno y una muy mala campaña del gobierno para buscar la aprobación. En segundo lugar, una buena campaña de quienes se oponían al referéndum, apelando a las emociones. Por ejemplo, una de las propagandas que más me impactó y que tuvo mayor research y mayor impacto fue una donde se decía: este texto fue escrito con rabia, nosotros queremos un texto escrito con amor y con esperanza. Entonces, me parece que ese elemento jugó fundamentalmente. Fíjate que en las comunas en más pobres, más humildes, que votaron por Gabriel Boric, es donde mayor porcentaje de rechazo al texto constitucional se presentó, con lo cual quiere decir que la gente no se sintió interpretada. Fue una campaña muy confusa por parte del gobierno tratando de explicar: no, las cosas no son así como lo plantean, y jugó también a favor del rechazo el hecho de que las fake news se presentaran y se esparcieran como pólvora. Por ejemplo, se habló de que se iba a eliminar la propiedad privada sobre las viviendas, se habló de que se iba a aprobar el aborto hasta el 9º mes de embarazo, cosa que era absolutamente falso, pero que funcionó como campaña y hizo que mucha gente tuviera dudas. En el fondo, ¿por qué se perdió? Porque no se sintieron representados y porque había más dudas que certidumbres con ese texto. sí, hay algo que hay que recordar. Jimena, por favor, una pregunta para nuestro invitado. Sí. Muy buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Mira, podemos interpretarlo también de otra forma. Podríamos decir entonces que Chile demostró que cree en la democracia, porque esto realmente es un acto de muy alta democracia, diría yo, ¿cierto? Es correcto. El mensaje de los chilenos fue claro: queremos cambio, pero no lo queremos así. Queremos un cambio que integre a todos, queremos un cambio donde todos estemos representados. Y eso no fue lo que sucedió. Yo en el artículo del día de ayer hacía un señalamiento. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando ganó Gabriel Boric la nominación presidencial, le recomendó a hacer consensos y hacer acuerdos para avanzar, porque lo importante era avanzar. El no hacer consensos, el no generar acuerdos, probablemente te lleve a que no avances. Y entonces él le decía: es preferible avanzar en la dirección que queremos, aunque no avancemos todo lo que queremos, pero lo importante es avanzar. Y me parece que el presidente Boric no lo hizo. La noche de la elección
acusó el golpe, acusó la derrota electoral y de una vez comenzó a tender puentes y dijo, bueno, tenemos que escuchar lo que la gente dijo y efectivamente tenemos que hablar con todos y tenemos que buscar integrar a todos. Y tan es así que al día siguiente cambió una buena parte de su gabinete. 6 ministros salieron y 6 nuevos entraron. Entonces, me parece que están tratando de reconstruir el proceso de diálogo político y eso puede a la larga terminar siendo algo interesante si siguen el consejo de Pepe Mujica. Avancemos, aunque no sea todo lo que querramos, pero avancemos en la dirección que queremos, haciendo acuerdos y haciendo consensos. Sí, hay algo que quería complementar, hablando de Chile. No sé si el profesor invitado, profesor Goncalves, estaba viendo, por ejemplo, Chile tiene una situación muy sensible económicamente. Recordemos que el último dato de inflación es el 14.1% y es un país que está entrando en recesión. Un país con recesión, o sea que es con caída económica, con una inflación del 14.1 tiene que tomar muy buenas decisiones. ¿Qué es lo que pasa casi siempre con los países socialistas? Que tienden a exagerar en el gasto. Los países siempre cuando les va mal, ¿qué tienen que hacer a nivel económico? Por un lado, revisar la gestión pública, la gestión del uso de los dineros públicos, apretarse el cinturón, cortar gastos inoficiosos y por otro lado, crear un atractivo a la inversión. Entonces esto de pronto puede ser un paralelo que creo que ya estamos en panorama económico nacional entrando a nacional, que hay algo muy importante que es lo que decía el profesor Goncalves, hacer acuerdos. Porque si en un país no se hacen acuerdos y no se miran a los actores económicos, que son los que realmente son los que producen la economía, pues obviamente se puede entrar en una senda de decrecimiento. Recordemos que los últimos datos de crecimiento de Colombia han sido muy buenos. Es el mejor, por ejemplo, el mejor dato que tenemos de crecimiento con respecto a la OCDE, los países de la OCDE. Pero obviamente esto tiene que meterle otros ingredientes. Hace unos días el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, había dicho que qué noticia tan buena para Colombia, que habíamos tenido el mejor crecimiento en inversión extranjera, que lo habíamos más que duplicado. Y muchos le decían, sí, gracias a la gestión del gobierno anterior, porque eso sí se da con la gestión del gobierno anterior. Pero, por ejemplo, el nerviosismo del dólar, que eso sí genera mucha inestabilidad, fuga o entrada de capitales. Apenas se supo que Gustavo Petro era el presidente de Colombia, el dólar se disparó a máximos históricos nunca antes vistos. Llegó a tocar casi los 4.700 pesos, llegó a estar en 4.650, 4.670. Entonces esto es un llamado también, porque es que los países también se manejan de forma muy ordenada. Mirábamos, por ejemplo, y esto aquí haciendo un paralelo con lo que hablamos a nivel global, profesor Goncalves, ¿por qué ve, por ejemplo, que los países de Asia son más ordenados en el tema de manejo económico? Mirábamos, por ejemplo, el caso de Vietnam, un país que viene creciendo más de 20 años, con unos buenos niveles de crecimiento, un buen manejo de inflación y un buen desarrollo en los sectores de su economía, por ejemplo. A ver, ahí hay un tema de orden cultural. Nosotros somos latinos. Latinos significa de alguna manera que somos un poco más folclóricos, un poco más relajados, y eso se ve en todos los ámbitos de la política y de la economía. Y por eso esos países son mucho más disciplinados, y la disciplina comienza desde muy temprano en la escuela y comienza con una educación mucho más adaptada a los nuevos tiempos de lo que tenemos nosotros hoy día. Así que es una barrera cultural que tenemos que superar en algún momento y ojalá sea más pronto que tarde. Sí. No, y lo otro, profesor Goncalves, también para compartir, es lo relacionado con el gasto, y Alejandro lo anota muy bien, o sea, el gasto tanto en gobiernos de derecha o de extrema derecha o de izquierda se presenta también como un desbordamiento. Aquí pues lo vivimos con centros poblados, no hemos podido recuperar 70.000 millones que se perdieron en un contrato que se dio, un contrato que era de más de 1 billón y que se dio un anticipo por 70.000 millones, es una pérdida grande para el país. Ahora la reciente cifra de los 500.000 millones que se perdieron, o por lo menos que se estaban comprometidos en comisiones para los
los órganos colegiados de la paz, o sea, todo lo que tiene que ver con estos OCADES, que son los órganos que se crearon para la planeación de la distribución de las regalías. Entonces, un país que se da el lujo, por ejemplo, con un gobierno como el pasado, el del presidente Duque, donde se llegó a tales niveles de corrupción, que fue prácticamente lo que le dio, y que muchos analistas políticos le dio la jefatura de debate a la candidatura del presidente Petro. O sea, todo el mundo decía, el presidente Petro, el mejor jefe de debate que tiene es el presidente Duque, porque todo ese nivel de corrupción que se va presentando en el Ministerio de las TICs, en Planeación Nacional, en el Sistema Nacional de Regalías, en todas las áreas que se estaban entregando, pues naturalmente eso genera un despilfarro de recursos. Entonces, eso ya no tiene, dijéramos, la corrupción a nivel global no tiene una identidad si es de extrema izquierda, de derecha. Lo importante es que el Estado tenga unos buenos niveles de planeación y de eficiencia en el gasto público, como lo maneja o lo tienen muchos libros del Banco Mundial, o sea, cómo lograr niveles de eficiencia en el gasto público. Pero finalmente, profesor Goncalves, ¿cuál es la perspectiva? Chile hace reajuste de gabinete, entran sectores tradicionales, o sea, de centro, y obviamente él busca una convergencia. ¿Es factible con esta convergencia? Porque Boric está planteando invitar nuevamente a un plebiscito y obviamente hacer una nueva constituyente. ¿Esos tiempos le dan a él en su gobierno o eso realmente es una quimera? ¿No es posible hacer otra constituyente? Es posible si hay voluntad política, y eso era lo que habían manifestado todos los partidos políticos antes del referéndum. Pero reitero, todas las encuestas decían que el rechazo ganaba por 10, 12 puntos, pero la diferencia fue de casi 25 puntos. Por lo tanto, hay algunos partidos ideológicamente afectos a lo que pudiera llamarse derecha, que hoy en día están dudando si apuestan por un nuevo plebiscito y tratar de reconstruir o hacer un nuevo texto constitucional, o si por el contrario le juegan al desgaste y le juegan a que Boric pierda. Ese último escenario es factible, pero genera un desgaste no solo para el presidente Boric, lo genera para el país. Y como decía Alejandro, si estás entrando en recesión, si estás teniendo inflación y además generas ese nivel de inestabilidad política, pues eso a la larga quien va a sufrir es el ciudadano común y corriente, el que tiene que levantarse muy temprano todos los días, salir a trabajar, ganarse la vida y tratar de sacar a su familia adelante. Entonces, me parece que el presidente Boric acusó el golpe, acusó la derrota política, porque lo fue una derrota política, porque él fue uno de los grandes impulsores de este proceso constituyente, y ahora sencillamente toca ver cómo actúan los partidos políticos y si cumplen su palabra de hacer un nuevo proceso. Tiempo hay, lo que se necesita es la voluntad política y es ahí donde pudiera haber la duda. Hay algo que yo también quería... Siga. Es algo que yo también quería ahí finalizar con esto. Es importante mirar que, no sé si todos recuerdan que Chile era nombrado como el mejor país de América, era el ejemplo de América. Se decía que casi había entrado a ser un país del primer mundo. Entonces, también de pronto muchos chilenos vieron que ciertos cambios muy extremistas no eran tan positivos. Y esto también porque ciertas personas radicalizadas de los partidos de izquierda se veía que estaban abusando precisamente del poder y que si no se tomaban buenas decisiones, pues obviamente podían llevar Chile a la ineficiencia no tanto financiera, sino como de viabilidad de país. Recordemos que una de las empresas grandes de Chile, que es un ejemplo como el paralelo de Ecopetrol, pero es a nivel de materias primas como el cobre, que es Codelco, es uno de los grandes protagonistas del mercado. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos países que se han ido al socialismo? Por ejemplo, como en el caso de Venezuela, que cogieron a PDVSA como una empresa burocrática, la llevaron a la quiebra y obviamente pues así que país se va a desarrollar. Lo decíamos en el programa anterior, las utilidades de Ecopetrol acá en Colombia fueron de casi 17 billones, fueron 16 billones.7, 16 billones.8. Entonces, si más bien ayudamos a una empresa como estas a que transforme sus materias primas, pero que también genere alas, se potencie, que el mismo Estado, como es el gran participante de esta, la ayuda con capital
y empiezan a comprar más pozos, generan más exploración, compran más compañías, fácilmente se puede duplicar esta producción de dinero, que estas utilidades obviamente son pues muy considerables y son el activo más importante del país. Hay una cosa que les quiero dejar como reflexión. Muy bien, La muy bien. ministra de Energía ha dicho unas palabras que obviamente eres un paralelo con lo que hablamos con Chile. Si se da un discurso equivocado de generar un decrecimiento en los sectores que son tan estratégicos como el minero energético en Colombia, pues ¿para dónde vamos? Si no cuidamos la economía y nos la pasamos en el romanticismo y no miramos números basados en realidades, pues obviamente se puede llegar a la inviabilidad. Miramos datos en Colombia, la meta de inflación recordemos que es del 3%, pero ya la tenemos en el 10,84%. Recordemos que la tasa de interés de política monetaria por parte del Banco Central de la República es el 9%. Se prevé que ojalá este banco también siga subiendo tasas, por lo que también se viene afuera con los temas de las subidas de tasas, no solo por parte del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino de otros regionales. Recordemos que la tasa en Brasil está por encima del 13%. Y recordemos que también el precio del dólar está fluctuando, estaba tratando de tener una tendencia, estaba superando los 4.400, hoy está cerrando afortunadamente por debajo de la barrera de los 4.400, cierra hoy en 4.397 pesos. Esto muchos esperan en el mercado, ojalá que sea un techo para que siga bajando. Vienen las expectativas de qué es lo que va a hacer el Banco de la República con respecto a la subida de tasas. Pero hay un dato, profesor Goncalves y Jimena, que es preocupante. El precio de la energía en la costa atlántica subió al 40%. Imagínense ustedes con una sola variable, ese solo costo de la energía, cómo le pega a la inflación en Colombia. O sea, esa es de las verdaderas causas, o sea, el precio de los servicios públicos, los alimentos, el transporte, la logística, todo eso es, digamos, el detonante para la inflación. Entonces, ¿cómo se ve ese panorama realmente? Porque no solamente el caso colombiano, el caso chileno. En el caso chileno, como lo comentaba Alejandro, que se convirtió en un paradigma, pues sí, evidentemente fue un paradigma de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, del neoliberalismo, pero debajo de ese tapete lo que había era que no había pensionados, la gente no tenía el derecho a la pensión, no había pues una distribución de ingresos, el coeficiente Gini también generaba una altísima concentración de la riqueza. Entonces ese modelo fracasó también. Entonces eso es lo que está pasando, digamos, ese estallido de toda América Latina es buscar una salida a un capitalismo social, obviamente con libertad de empresa, pero que esas empresas tengan realmente una responsabilidad social en materia de crecimiento y desarrollo económico. ¿Cómo es ese panorama político, profesor Goncalves? Porque no solamente Chile, es Colombia, es Argentina, están varios países en graves problemas sociales. Es correcto, no está fácil la situación, hay muchísimos elementos en juego. Perdón, hay muchísimos elementos en juego y usted los ha nombrado perfectamente bien. Y la verdad del asunto es que si los líderes políticos y en general los líderes de los países, y aquí meto a los líderes políticos, económicos, empresariales, académicos, judiciales, sindicales, si todos los liderazgos de los países no entienden que el modelo ahogó al ciudadano común, que el ciudadano común hoy en día no tiene capacidad de ahorro, que está sobreendeudado, en el caso de Colombia, por ejemplo, 72% de los hogares no pueden comer 3 veces al día, algo está mal en el sistema. Entonces, esto hay que darle la vuelta y esto hay que hacer, buscar un sistema que por un lado fortalezca la democracia y por el otro lado que estos sistemas democráticos le logren satisfacer las necesidades de los ciudadanos, porque no hay manera de que los ciudadanos respalden las democracias y a sus gobiernos democráticos si están inmersos en un montón de necesidades, inmersos en un nivel de inequidad y de
distracción, de pobreza enorme. Entonces, evidentemente, esto tiene que cambiar, y si no cambia y de manera más o menos rápida, lo que nos vamos a enfrentar es a enormes estallidos sociales, porque a todo lo que ya estamos viendo del tema de inflación, métale usted ahora el tema del cambio climático, la crisis climática, que va a generar muchos problemas de desplazamiento. Póngale el desplazamiento de migración, bien sea por problemas de orden social, de orden político o por la propia crisis climática. Entonces, lo que tenemos por delante es un panorama muy complicado, y los líderes de los países tienen que ser muy, muy responsables si no quieren que haya terribles estallidos sociales con consecuencias realmente lamentables. Profesor Sí, Calves, y sí, Jimena. bueno, quería pues complementar un poco en cuanto a lo que dice la ministra relacionado a las tarifas. Como el doctor lo menciona, el doctor Luis, sí, las ha aumentado un 43%, y de ahí para arriba, estratos 6, 5 y 6, pues aún más. Hablamos Dice de la la ministra de Energía. viceministra de Energía, sí. Dice que a corto plazo se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa en el mediano plazo, para construir un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país. Se creará entonces un pacto por la justicia tarifaria en el que se resuelvan las inquietudes de mandatarios locales, departamentales, usuarios de energía y generadores de la cadena. Revisarán la regulación de las tarifas para que sean más estables y asequibles para los ciudadanos. Igualmente se está enfocando principalmente en la costa Caribe, donde estos aumentos han sido mayor, aunque debemos decir que en toda Colombia las tarifas están bastante altas. ¿Cómo le parece, doctor? ¿Tiene cabida esa propuesta de cambiar la forma de la medición como un indicador económico para medir el impacto? ¿Hay algo que ¿puedo complementar? Hay varias propuestas, Alejandro, un segundito, hay varias propuestas. El presidente de la República ha planteado la posibilidad inclusive de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas, porque pues obviamente no hay un consenso sobre la forma, el sistema tarifario, y además la Junta Directiva o los comisionados que fueron elegidos pues vienen del gobierno anterior. Entonces él quiere pues, que prácticamente tomar esta Comisión de Regulación de Energía. Vamos a ver si eso lo logra el presidente de la República, que tiene pues desde luego el mando ahora. Lo otro es lo estructural. Electricaría estaba quebrada y obviamente había fugas, la gente no estaba pagando las facturas, estaba habiendo mucha fuga de consumo de energía eléctrica ilegal. Pero también lo dice Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, lo dice hoy en el Congreso de Andesco en Cartagena, lo dice: si las tarifas se elevan demasiado, las mismas empresas se van a quebrar, porque llegará un momento en que los usuarios no pueden pagar las tarifas, o sea, no van a pagar las facturas. Y sencillamente se viene como la famosa burbuja financiera. Si las personas no pagan los créditos de la vivienda, en cadena, en cascada, todo el mundo no paga eso, pues naturalmente las empresas tienen una cartera altísima y se van a reventar sus costos, no van a poder seguir prestando servicio. EPM, que tomó el servicio de energía en el Caribe, pues naturalmente empezó a hacer la inversión en nuevas redes, modernización del sistema eléctrico en la costa. Eso es una inversión importante, y esa inversión obviamente se la traslada a tarifas, pero se la traslada a tarifas por encima de la capacidad de pago de la gente, y ya la gente está en una protesta social permanente. Entonces es un problema estructural bien difícil de manejar, y ojalá se logren soluciones, porque eso puede ser motivo de otro estallido social. Alejandro. Sí, yo iba a decir casi lo mismo. Voy a complementar algo. Ese problema viene estructural y viene de atrás, porque es que esos costos de la energía no es porque la energía muchas veces esté costosa, sino que también porque la empresa que operaba precisamente en la costa era una compañía española, y eso no lo estamos recordando. Ese problema se presentó en el gobierno de Juan Manuel Santos. A esa compañía le quitaron la operación porque estaba prestando muy mal la operación, porque no estaba haciendo las inversiones respectivas, porque tenía descuidado el servicio. Mejor dicho, era la cadena del error. Y antes esta compañía salió a demandar a Colombia, que es que porque le había quitado el negocio. O sea, y no quiero hacer un sesgo, pero miren lo que pasó. El gobierno Petro recibió al presidente de España, recibió a 500 empresarios. Esto que pasa con Electricaribe no es la única empresa
de las empresas grandes que presentan problema de las empresas españolas. Ustedes, los invito, miren los libros de Movistar. Una parte es de Colombia, otra parte es de los españoles. En muchos años Movistar presentaba resultados negativos, pérdidas. Muchos dicen que es malversación de fondos, mal manejo corporativo, mala gestión que se desarrolla corporativa, muchos favores políticos, pero ahí no hay un ánimo de crear inversión, de fortalecer las compañías, sino muchas veces de sacar el dinero, pero no crear activos de generación de valor. Miren la competencia, Claro, yo me acuerdo que Claro en muchos años llegó a registrar en Colombia utilidades de 700, 800, 900 y 1.000 millones de dólares en Colombia. Obviamente eso ya decreció mucho, pero llegaron a ser una empresa muy competitiva. Entonces hay que reevaluar esto en el tema de la ética, de que el gobierno no esté precisamente pagando favores o debiendo favores, sino que hagan su función, porque esto de Electricaribe, esos costos, es por una mala operación del pasado. Y obviamente EPM también no tiene por qué reabsorber todas esas pérdidas y ese mal funcionamiento, porque el dinero tiene que salir de algún lado, porque no lo va a poner una empresa que viene precisamente a desarrollar un sector que una empresa lo tenía castigado. Entonces es interesante mirar esto desde lo estructural, pero hay otra cosa que les quería poner de ejemplo ya y que no lo tocamos a nivel global, que esto también es el tema de la energía. ¿Cómo es posible que Joe Biden y el G7 que dice que esté poniéndole topes a las tarifas de la energía? Eso es un tema antimercado, eso es un tema antidemocrático, eso es un tema antilibre mercado. Pero hay que explicar la estructura más de fondo. Esto es por las malas decisiones políticas. En cambio de Joe Biden estar dándole dinero a Ucrania para que se desgaste en una guerra perdida con Rusia, porque eso es una guerra perdida con Rusia, porque recordemos que Rusia es el mayor tenedor de armas nucleares del mundo, porque más bien no hace que vuelvan a los pactos de Minsk, a que se reúnan las potencias de la región y puedan llegar a unos acuerdos que sean compensatorios. Los políticos si toman decisiones basados en sus egos, pero si no, pero los políticos si toman decisiones basados en sus egos, pero no piensan en la población, ni en los costos de las materias primas, ni en los costos generalizados a nivel de economía, eso va a afectar a la población. Entonces miremos la decisión de cada político a quién protege, si protege de verdad a la gente o protege sus ideas. Vamos al panorama económico. Se nos acabó el tiempo. Eso de Rusia y Ucrania es para un programa larguísimo, profesor Goncalves. Naturalmente, ese programa puede dar 1 o 2 eventos muy largos porque la crisis es muy grande. Profesor Goncalves, finalmente, el cierre del programa. Bueno, me parece que la lección que nos dio Chile es una lección que toda Latinoamérica debe ver. 1, hay que hacer acuerdos, hay que hacer consensos, generar consensos. 2, hay que escuchar a todos e integrar a todos. 3, cuando se quiere hacer grandes cambios y grandes transformaciones, hay que contar con el concurso de todos. No puede ser un grupo el que se imponga sobre otro. Un proceso constituyente es la construcción de un sueño de país donde quepan todos. Y la gente en Chile dijo no a los extremismos, sí queremos cambio, pero no como lo estábamos planteando. Me parece que es una lección que hay que aprender y estudiar lo que le pasó a Chile. Muchas gracias, profesor Goncalves. Nos veremos próximamente acá en Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velanda, Alberto Ávila y en el máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Una excelente tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.